Y por fin, después de mucho tiempo, grabamos algo que no es un podcast y casualmente tiene que ser algo de DC Comics. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Neon Geeks. Vamos a hablar de los anuncios que hizo DC Comics, que si no sabías cómo estaba la situación y no estás muy metido en este tema, pues prácticamente todo estaba muy mal con las películas y las series, no había ninguna continuidad. Tampoco era algo que buscaban ellos, pero ya finalmente tomaron la decisión de unificar todo el universo de DC, tanto en televisión, películas, series animadas, videojuegos, etc. Entonces, fueron muchos anuncios. Vamos a tratar de aclarar un poquito para aquellas personas que no conocen tanto algunos personajes o no saben qué carambas va a pasar. Pues vamos a tratar de no tomarnos mucho tiempo, así que arrancamos. Lo primero que hay que saber es de dónde viene todo este reinicio. Hace un tiempo que entraron nuevos directores a los estudios DC, que es como ya se van a llamar, que son James Gunn, quien dirigió para DC El Escuadrón Suicida, la versión de 2020, 2021, ya no me acuerdo en qué año salió, y también pues, en Marvel dirigió Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3, entonces tiene cierta experiencia con esto. Y también otro que es Peter Safran, que él de plano no tenía yo conocimiento de él hasta que entró en dirección. Y pues el chiste ha sido reestructurar todo de una forma que le pueda gustar a los fans al mismo nivel que lo ha hecho Marvel o en general tratar de llegar un poquito a eso. Y no es que Marvel esté libre de pecado, pero son los que han manejado mejor esta situación de universos y personajes conectados. Entonces de ahí viene todo el contexto y la presentación que hace James Gunn con esta primera etapa de este plan de 8 a 10 años de películas de DC Comics, que al menos esta primera parte se llama Dioses y Monstruos o Gods and Monsters. De entrada, todos los proyectos que ya conocemos que iban a salir del universo antiguo, lo que estaba quedándose en DC, como Aquaman 2, Shazam, Joker, la segunda parte de Todd Phillips, y Batman de Matt Reeves, también pues se quedan estando ahí junto con la película de Flash, que pues sorpresivamente aún va a salir. Pero digamos que estas películas irán dándole paso a los nuevos proyectos de DC, entonces como que sí cuentan, pero es el final de una versión que ya conocemos y va a dar inicio a algo ya que se hará pues un borrón y cuenta nueva de todo esto. Lo único que va a quedarse es el Batman de Matt Reeves y el Joker de Todd Phillips, que pues van a funcionar por su propia cuenta en sus propios universos. Y esta primera parte consiste en proyectos que van para televisión y para cine. Y el primer proyecto para televisión se llama Creature Commandos, que es un equipo de tipo Black Ops que Amanda Waller va armando para hacer operaciones secretas y cosas pues de alto riesgo, un tipo Suicide Squad pero de monstruos. Esta serie será animada y va a contar con 7 episodios que están escritos por James Gunn y ya se encuentran en producción, con la idea de salir, yo me imagino que este año o el próximo. Lo curioso de esta serie es que los actores que darán su voz en la versión animada pues también los van a interpretar en la live action para que no haya pues tanto problema de continuidad pues. Y eso que no son personajes tan conocidos, entonces pues sí va a ser interesante irlos descubriendo poco a poco. Originalmente son personajes que tienen o que empiezan en la Segunda Guerra Mundial, pero los cómics los han llevado a entornos más actuales, entonces vamos a ver pues por qué parte tira todo esto. Yo me imagino que será una época pues actual para que vaya de acuerdo con lo que quieran hacer de todo el universo nuevo. Y el segundo proyecto precisamente es una serie de Amanda Waller en live action protagonizada por Viola Davis junto con el equipo de Peacemaker, que esto no sé a cuántos puedan traer de vuelta o si incluso Peacemaker contará, o sea, seguirá siendo canon dentro de este universo. Pero la serie estará desarrollada y escrita por guionistas de Watchmen y Supernatural, lo cual me da cierta tranquilidad para ver a dónde va a ir esto. Va a ser muy bueno ver otra vez a Viola Davis en este papel, pero a lo mejor y un recasteo no hubiera estado mal. Si ya estamos reseteando todo, pues por qué no también tener otro personaje, pero me imagino que Gunn tiene una intención en seguir manejando algunos personajes que ya conocíamos y sobre todo con Peacemaker, que fue algo que le funcionó bastante bien. El tercer proyecto es Booster Gold y habla sobre un personaje que vive en el futuro y de hecho pues es un personaje que no tiene dinero, es pobre y a través de diferentes trabajos y cosas que logra hacer consigue unos artefactos para viajar en el tiempo y se va a la época actual donde funciona como un superhéroe y la gente pues lo adora y empieza a juntar una fortuna, ¿no? La serie va a tocar mucho el tema del síndrome del impostor, que en superhéroes siento que es algo que se puede desarrollar bastante bien. Quizás ya la hayamos visto de alguna u otra forma anteriormente, pero al menos una serie que se dedique a trabajar también la parte, pues yo me imagino que dramática o no sé cómo lo vayan a llevar,
pero se ve muy interesante y sobre todo que es un personaje que la gente no conoce. El cuarto proyecto es una serie que se llama Lanterns, en la que vamos a ver a Hal Jordan y a Jon Stewart como linternas verdes en un ambiente tipo True Detective, en el que van a estar trabajando para descubrir un misterio muy oscuro que se va a ir viendo a lo largo de la serie. El quinto y último de televisión es Paradise Lost, que es una serie de orígenes sobre Themyscira, la ciudad de las Amazonas donde vive Wonder Woman. Lo plantearon mucho como un tipo Westeros en Game of Thrones, entonces veremos cierta parte de drama, política y cómo va construyéndose toda esta sociedad de mujeres, en la que en algún punto, pues no sé si veremos también a Mujer Maravilla, pero sí iremos viendo cómo se llega a construir esta sociedad que ya conocemos como Themyscira. Hablando de películas, también son 5 proyectos que la verdad ya veremos cómo irán funcionando. Al menos no hubo tanta polémica con la mayoría, solo con uno que ya veremos cuál va a ser, porque lo dejaré al final. El primer proyecto es una película de Superman que se va a llamar Superman Legacy. Aquí no regresa Henry Cavill, pero vamos a ver a un Superman joven tratando de balancear su vida o su característica kryptoniana con el estilo de vida humano que está cargando en ese punto de su vida. Está escrita por James Gunn, lo cual me brinda bastante confianza, sobre todo porque este güey puede desarrollar buenos personajes a lo largo de varios arcos. Ya lo vimos con Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, y aparte sabe hacer historias que puedan entretener al público, entonces veamos de qué forma funciona esto. La película llega el 11 de julio del 2025 y no hay ningún personaje casteado como Superman en este momento, así que ya no regresará Henry Cavill, pero veremos a un Superman que ya no estará iniciando, sino tendrá ya un tiempo y un dilema un poco más profundo que lo que hemos visto antes. El segundo proyecto, que es de personajes que en la perra vida habíamos visto antes, se llama The Authority, que viene de una línea de cómics que se llama Wildstorm, que adquirió DC Comics en los 90s y cerró en 2010. Y estos personajes, pues vamos a ponerlo como una Liga de la Justicia, pero un poco más cruda, que no usan métodos muy convencionales, digamos, pero buscan hacer lo correcto. Este grupo está formado por antihéroes y se caracterizan mucho por violencia relativamente fuerte, al igual que temas muy maduros y adultos para lo que podemos encontrar en cómics de superhéroes. El tercer proyecto es una película de Batman que se va a llamar The Brave and the Bold, en la que por fin veremos a Damian Wayne, el Robin más joven, tomando este protagonismo que no se le había dado al personaje en ninguna película de DC Comics. También nos van a presentar el concepto de la Batifamilia, lo cual lleva mucho tiempo pasando en DC Comics, y a lo mejor veremos también a un Nightwing que es Dick Grayson, y veremos a demás Robins apareciendo eventualmente, lo cual ya trae una temática mucho más a la mano de los cómics actuales, y sobre todo ver un Batman que ya está en otro punto de su vida. En este caso Batman es papá, entonces vamos a ver cómo logra llevar esta dinámica con su hijo, que también no tiene el mejor trasfondo de la historia. Esta película va a estar basada en la serie de cómics de Batman que trabajó Grant Morrison en su momento, en la cual veremos un Damian Wayne bastante joven y apenas introduciéndose en todo este mundo de ser el superhéroe y sobre todo el compañero de una persona como es Batman, y también lo que le pesa a Bruce Wayne de ser papá. Entonces va a estar muy interesante. Aún no hay reporte de quién va a ser Batman o Damian Wayne, todavía está en etapas muy tempranas de desarrollo, pero al menos esto pues es una realidad y veremos ya más personajes del universo de Batman por fin en cines. El cuarto proyecto es una nueva película de Supergirl que va a llevar el subtítulo de Woman of Tomorrow y va a estar basada en la serie de cómics más reciente del autor Tom King, en la que nos prometen mostrar una Supergirl un poco más diferente, más enfocada en la ciencia ficción del personaje, y también mostrando una tonalidad que a lo mejor y no habríamos visto en series como Smallville o incluso en la película de Supergirl original que salió hace años y que no mucha gente conoce. No hay ninguna persona casteada actualmente para este personaje y no me espero que reutilicen a la misma actriz en The Flash, pero sí estoy muy seguro de que esta nueva versión que llegaremos a ver será algo que por sí solo podrá destacar sin la presencia de otros personajes como Superman, ya que Supergirl tiene un origen en los cómics bastante diferente al de su primo, que es Clark Kent, y podría prestarse para muchas cosas en las que se defina bastante bien toda la concepción de este personaje y lo que puede llegar a pesar ser otra kryptoniana, pero con un crecimiento muy diferente o una crianza muy diferente a la que hemos visto de otros personajes.
Y el quinto y último proyecto es la película de Swamp Thing, que si se te hace familiar, ya hubo una serie que salió con este personaje en su momento, la cual no pegó y solo tuvo una temporada. Pero en este punto DC le está tirando a una historia de orígenes un poco más oscura, casi como una película de terror. No sabemos si va a llegar a ser una como tal o algo que pueda ver toda la familia, pero no sabemos en qué momento llegará a los cines, no hay una fecha de estreno aún. Y eso que lo interesante va a ser la apuesta que haga DC, así como Marvel lo hizo con Werewolf by Night. Pero ya veremos cómo funciona esto dentro del panorama de DC Comics que está llevando ahorita en cines. Ahora, si bien la mayoría de estas películas no tienen fecha de confirmación, la primera con la que daremos inicio a todo esto será en 2025 con Superman Legacy, por lo cual yo le tiro que esto no tardará más allá del 2033 o 34, lo cual es un chingo para estas películas. Ya debe ir tomando un poco más de forma con el paso del tiempo el universo de DC. Yo no sé si estén intentando hacer algo a la Marvel, quizás es un poquito arriesgado tener 10 proyectos en una primera etapa, pero al menos lo que yo podría pensar es que hay una idea, se puede seguir adelante y sobre todo que la mentalidad de James Gunn es bastante, pues quiero decir que aceptable con el hecho de llevar personajes diferentes y siempre le ha tirado a presentar a equipos o a superhéroes que no sean tan conocidos con el fin de que puedan conectarlos con los demás y ya los nombres grandes eventualmente. Pero sí, hasta ahora estos son los 10 proyectos que tiene DC Comics, entonces ya iremos viendo cómo se desarrollan y pues obviamente aquí vamos a tener las reviews de esto en cuanto podamos hacerlas cuando salgan los proyectos, todavía falta mucho. Pero no sabemos si eso seguirá vivo para ese punto. Pero ya iremos viendo en su momento cómo estará fluyendo toda esta situación con DC Comics. Y de mientras tanto, quédense aquí por el canal, denle like, suscríbanse, vean las entrevistas que ya tenemos de Tsunami, van a ir subiéndose las demás, en lo que los otros integrantes pues vemos cómo regresan con videos o algo. Y también el podcast, acuérdense de escucharlo en Spotify y verlo aquí en YouTube. Recuerden, denle like a los videos, suscríbanse y nos vemos muy pronto porque todavía falta que hablemos de The Last of Us, pero aún es muy pronto. Vamos a esperar a ver qué dice el episodio 4. Así que cuídense y hasta la próxima.